Vamos a comenzar por este lado, por favor. Espera, hermano, que te den el micrófono para que todos podamos escucharte. ¿Sí? El capítulo 2, cuando han hablado de la simulación. ¿De la circuncisión? No, simulación. Simulación, ok. Sí. Eso lo que me dio a entender fue que en ese momento todos estaban como fingiendo ser personas que no eran, ¿verdad? O, bueno, eso necesita una aclaración y eso. Sí, bueno, empiezo. Yo empiezo. Sí, es difícil para seguir a Cristo. Es difícil para dejar Dios formarme como Cristo es. Eso es difícil. Entonces, para tener una, no sé, buena reputación en la iglesia o como cristiano, quizás yo uso estas dos cosas, fingir o actuar. Fingir es para pretender que yo soy mejor que realmente soy. O yo tengo todas las respuestas y no tengo. Y si aún tengo las respuestas, no vivo las respuestas. Entonces yo quiero ocultarme un poco de la visión de la congregación o de otra gente. Otro lado es ser activista para ser, pues, súper involucrado en la obra de Dios. Bueno, yo estoy involucrado en la obra de Dios, pero necesito mi tiempo de calma y refrigerio. Necesito eso. Y si está simplemente forzándome para trabajar como un loco, eso no es un retrato bueno de la vida cristiana, ¿no? Hay tiempo para descansar, para orar, para estar en silencio también. Entonces tenemos un balance tremendo aquí para tratar y alcanzar, y solamente podemos alcanzar el balance con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. When I teach in 1 Timothy, Cuando enseño sobre 1 Timoteo, in chapter 4, Paul makes a very clear point. en el capítulo 4, Pablo hace un punto muy importante. He says Claro. that now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith. Dice que el Espíritu dice claramente de que en los días postreros muchos se apartarán de la fe. And it's interesting when I speak to pastors, because what I tell them is oftentimes this is a tool of Satan to discourage the pastor. Y muchas veces lo que le digo cuando hablo con los pastores de que el que algunos se aparten de la fe es un instrumento que Satanás utiliza para desanimar a los pastores. Because the apostates are not the ones who are hanging around the edges of the church. Porque los apóstatas no son solamente aquellos los que están simplemente en la periferia de la iglesia, que nunca se hacen parte realmente de la iglesia, They are often the ones who are in the very center of the church. sino muchas veces son aquellos que están en el medio de la iglesia, entre nosotros. The ones who are there every time there is a church meeting. Aquellos que están siempre en todas las reuniones de la iglesia. The ones who are saying, "Oh, pastor, your sermons are wonderful. I love your sermons." Aquellos que dicen, no, pastor, yo amo tus sermones, son increíbles. And then, without any warning, they walk away from Christ. Y luego, sin ningún aviso, simplemente se alejan de Cristo.
And this is especially a difficult thing for pastors. Y esto es algo de dificultoso de manera especial para los pastores, Because they begin to wonder, is there something wrong with my ministry? porque empiezan a pensar, ¿será que hay algo malo en mi ministerio? Was I not preaching the gospel clearly? Quizá no estuve predicando el evangelio claramente, But just as oppressive governments oftentimes will sneak people into the church to watch what is happening in the church. pero así como hay algunos gobiernos opresores que infiltran personas dentro de las iglesias para ver qué pasa dentro de las iglesias, So Satan will take some of his agents, if you will, and place them in the center of the church. y Satanás hace lo mismo dentro de la iglesia, muchas veces simplemente infiltra a ciertas personas dentro de la iglesia. And you will never know. You will be shocked at who they are. Y tú nunca lo sabes, pero muchas veces te vas a sorprender cuando te enteres quiénes son. So my advice to you Así que mi consejo para ti is not to begin hunting for hypocrites, es que no empieces a cazar hipócritas en tu iglesia, but rather to look to your own heart sino que primero te lo tomes para tu propio corazón, to make sure that what you are saying and what you are truly believing match. el asegurarte de que lo que tú dices y lo que tú crees realmente están juntos. Now, I have one more thought, and then I'm sure you have much to say. Ahora tengo un pensamiento más. We all are, to some degree, hypocrites. Todos, en algún grado, todos somos hipócritas. As I sit here and I answer your questions, there is part of me in the back of my mind that is saying, I have no right to be up here answering questions because I have the same problems you have. Al estar aquí, el responder tus preguntas, yo mismo tengo en mi mente un pensamiento que viene y me dice, yo no tengo el derecho de estar aquí respondiendo sus preguntas porque tengo los mismos problemas que ustedes. But, you know, I'm the expert from outside, so I have to pretend like I know the answers, even if I don't know the answers. Pero bueno, soy el experto que viene del extranjero, así que tengo que pretender tener todas las respuestas. So we all practice hypocrisy to some degree, Así que but we need to be very careful. Todos practicamos la hipocresía en algún grado, pero tenemos que tener mucho cuidado. It can be something as simple as the morning greeting. How are you? Oh, I'm fine. Podría ser algo tan simple como cuando nos saludamos en la mañana y nos preguntamos ¿cómo estás? Y simplemente decimos, no, estoy bien. And you may not be fine. Y realmente no estás bien. But in the church is a safe place to say, I'm not fine, I have a problem. Pero la iglesia debería ser un lugar seguro donde podemos decir, no estoy bien, tengo problemas. And we should be honest with one another. Y deberíamos ser honestos los unos a los otros. So, those are my thoughts. Así que esos son mis pensamientos acerca de eso. Timmy tenía una pregunta y luego pasamos al hermano Dionisio porque el hermano Timoteo está esperando el miércoles. ¿Qué es la fe? What is faith? Oh my. An Oh. easy answer, but a hard answer. Tengo una respuesta difícil y una respuesta sencilla. Calvin says that faith is the firm conviction of God's benevolent will toward you. Calvino dijo de que la fe es la firme convicción del favor benevolente de Dios hacia ti. But it also, it is simply taking God at his word, believing what God says. Pero también de alguna forma es simplemente creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Sometimes we have to do that with our own dads and moms. Muchas veces tenemos que hacer eso con nuestros propios papás y mamás. ¿Es bueno? ¿Está bien? Okay. You wanna add something? I'll say so. Faith is
is believing that Jesus is your Savior and La fe, having es confidence in Him. la fe es creer que Jesucristo es tu Salvador y confiar completamente en Él. And as we grow and learn more and more, we do see that faith is also a gift in the book of Ephesians. Y mientras crecemos y maduramos cada vez más, nos damos cuenta de que la fe también es un regalo, como dice el libro de Efesios. So God gives us this, and then we believe. Also, in the book of Hebrews, it says that faith is the evidence. Así que recibimos esto y entonces nosotros creemos, y también el libro de Hebreos dice que la fe es evidenciada. O sea, hay personas quizás en la iglesia que no creen que realmente Cristo resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico. Y mi respuesta es que, pues, ellos no tienen la evidencia. Pero cuando tienes la evidencia, podemos creer. ¿Entiende? La fe es la evidencia, dice la Biblia. Okay. El hermano Dionisio tenía una pregunta. Aquí. Ahí. Días, pastor. Hermanos. Pregunta es, Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y sabemos que Cristo vive en nosotros, pero ¿por qué aún pecamos cuando sabemos que Cristo vive en nosotros? Y a veces me siento miserable, me siento mal, porque Cristo está en mí, aún peco. Ok. Pecamos porque somos pecadores. Y aunque hemos experimentado la muerte con Cristo, correcto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero como decimos en Romanos 7, yo cargo en mi cuerpo una ley o un principio de pecado. Es una herencia de Adán, de mi padre Adán. Cuando Adán pecó, el universo fue hecho un poco loco. Entonces, la vida que estamos viviendo ahora no es exactamente la vida normal. La vida normal es una vida sin enfermedad, sin pecado, con amor tremendo y con compañerismo no interrumpido con mi Cristo. Desafortunadamente, yo no vivo esta vida. Yo tengo que esperar hasta la resurrección. Y luego, cuando yo tengo un nuevo cuerpo, ustedes van a verme adorar al Señor en esa época. Pero ese es el problema, hermano. Traemos un principio de pecado en mi cuerpo, aunque yo amo a Cristo. Eso es mi lucha diaria. A veces tengo victoria, a veces no. Yeah, let me add to just briefly. Quisiera agregar algo más de manera corta, breve. I think there is a principle here that God could have immediately taken away all of our sins. Creo que hay un principio acá que debemos entender y es de que Dios podría haber de manera inmediata haber quitado todos nuestros pecados. But He chose to leave those sins in our lives and to give us the responsibility to depend upon Him in the midst of that conflict, that misery. Pero Él prefirió mantener esos pecados en nuestra vida, permitir esos pecados en nuestra vida para que nosotros dependamos en Él mientras estamos batallando contra ellos. And I believe it will result in the long term, at the end of the day, it will result in greater glory to God. Y yo creo que va a resultar esto a largo plazo en una mayor gloria para Dios. That renewed sinners
continued to seek after God even in the middle of a sinful world and even with the conflict of sin within their hearts. They continued to follow after and Dios va a pursue ser the Lord. glorificado al que pecadores que han sido renovados, que viven en medio de un contexto lleno de pecado y todavía hay pecado en ellos, ellos siguen dependiendo y buscando a Dios. One other thought. Otro pensamiento más. When angels appear to men, Cuando los ángeles se le aparecen a los hombres, men are always afraid. los hombres siempre tienen miedo. The first words angels always say is, "Do not be afraid." Las primeras palabras que un ángel siempre dice a los hombres es no tengan miedo. I suspect that if God took all of our sins away, Yo sospecho de que si Dios tomara todos nuestros pecados, we would be so angelic that we would cause people to be afraid of us. seríamos tal vez como los ángeles y la gente nos tendría miedo. But as we share the gospel with them, we understand by personal experience Pero al compartir el evangelio con otros, nosotros entendemos por nuestra experiencia personal el pecado. how horrible sin truly is. Cuán terrible realmente es el pecado. And it helps move our hearts outward in love and in mercy toward nos- those who don't know Que nos Christ. ayuda a guiar nuestro corazón de manera externa, a mostrar amor y misericordia a aquellos que no conocen a Cristo. Buenos días. Gracias a Dios por la vida. La pregunta que tengo es que la fe es la evidencia. ¿Se podría considerar que es un testimonio, un tiempo de haber vivido? Esa es mi pregunta. La evidencia es un testimonio. Eso es por un lado. Por otro lado, Dios... Una por una, hermanita. Ah, ya, Sí, no nos muy vamos bien. a olvidar. Gracias. Sí, más o menos entiendo. Yo voy a darle una historia de mi vida. Estuve visitando a mi hija menor en universidad en otro estado. Y mi esposa y yo fuimos en un hotel y un obrero en el hotel nos saludó muy cariñosamente en la mañana. Oh, buenos días, etcétera. ¿Cómo están? Ok, muy bien. Y luego durante la mañana otra vez me saludó con cariño. Yo decía, ese hombre es un cristiano. Si él me saluda otra vez como así, yo voy a hablar con él. Tercera vez nos encontramos y él me saludó, oh, qué bueno para verte. Y le decía, hermano, yo pienso que tú eres cristiano. Él decía, no era cristiano, pero estoy perdiendo mi fe. Y le decía, pues, ¿qué evidencia aceptas? ¿Qué mensaje de Dios aceptas para renovar su fe? Él decía, no sé, yo necesito una señal, yo necesito una señal. Entonces aquí estoy, el profeta, ¿qué señal puedo darle? Entonces pensaba, Dios no va a darle una señal, sino el señal del profeta, el profeta Jonás. Él decía, ¿cuál es el señal del profeta Jonás? Y le decía, tú tienes amigos en la iglesia evangélica, pregúntale a ellos y ellos van a darle. Entonces, eso era mi respuesta. Entonces, ¿qué señal tenemos? La señal de Jonás. Y aún creemos o no creemos. Pero si creemos, sí, estamos en Cristo. Si no creemos, no estamos en Cristo. Más, quizás
dicho en Hebreos que la fe es la evidencia. Es un poco más avanzado, una oración un poco más avanzada que la evidencia que tenemos, por ejemplo, que Cristo resucitó de entre los muertos, es la fe que tenemos. ¿Sí? O sabemos que Dios nos dio la fe que tenemos y a través de esta fe podemos alcanzar a Cristo. No sé si eso es una respuesta a su pregunta o no. Quedó Hermana, claro, gracias. Vamos a aumentar algo más esa pregunta, por favor. I find it interesting that in Genesis, when God creates Adam, he gives him a restriction and says, "You shall not eat from this tree." Me encuentro interesante de que en el Génesis, cuando nos encontramos con Adán y al haber sido creado, Dios se acerca a él y le da una restricción y le dice, no comas de este árbol. He does not tell him why. Dios no le dice por qué, He gives him no reason. no le da ninguna razón, He simply says, "If you eat from this tree, you will die." simplemente le dice, si tú comes de este árbol vas a morir. And I believe Y creo that what was happening there was was saying to Adam, "I want you to live by faith. es que Dios le está diciendo a Adán ahí que yo quiero que tú vivas en fe. I want you to trust my bare word." Yo quiero que tú confíes en mi palabra desnuda, solo en mi palabra. And so constantly then throughout the ages, God comes to people, he comes to us, Así constantemente a través de las eras, Dios viene a las personas y viene hacia nosotros. and he says, "Will you trust me? Y él va a decir, confiarás en mí, Will you just trust my word? vas a confiar simplemente en mi palabra. I have told you what I will do. Ya te dije lo que voy a hacer, Will you trust me?" vas a confiar. So there's a sense in which every time someone comes to faith in Christ, they go back to the garden and they say, "Okay, God, I will trust your word." Así que hay un sentido en el que todos nosotros de alguna forma volvemos al jardín y tenemos que decirle a Dios, ok, yo confío en tu palabra. Respecto a esto, quiero aclarar algo. ¿Sí? Nosotros creemos de que la fe, como dice Lucas capítulo 16, no está basada específicamente en, voy a ser claro en esto. Nuestra fe tiene suficientes evidencias para ser creíble, ¿sí? Tiene todas las evidencias necesarias para ser creíble. Pero la fe, como el pastor Daniel nos explicaba acá y Jesucristo va a decir en Lucas 16, va más allá de las evidencias. ¿Por qué? En Lucas capítulo 16, Jesucristo va a dar la parábola del rico y de Lázaro, ¿verdad? El rico que termina en el infierno, Lázaro que termina en el cielo, ¿sí? La parábola se trata acerca de la fe, de en dónde debe estar puesta nuestra fe. Y el rico le dice a Jesucristo, ¿verdad? Por favor que alguien vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan al infierno. Y entonces se les responde, ustedes ya tienen la palabra, se les dice, ya tienen a Moisés, a los profetas, ¿verdad? Y este rico pero dice, no, si mis hermanos ven un gran milagro, la resurrección de alguien, entonces van a creer. Y Jesucristo ahí responde, no, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque resucite a alguien, no van a creer. Entonces eso es importante. Cristo realmente resucitó y tenemos todas las evidencias para esto. Pero la fe está puesta, como el pastor Daniel nos decía, en la palabra de Dios. Sea que tengamos evidencias o sea que no tengamos evidencias, la fe sobrepasa eso. Ahora, como cristianos dije, hay muchas evidencias para nuestra vida cristiana, para nuestra fe, para la Biblia, para todo lo que quieran. Hay demasiadas evidencias, hay como 20,000 hallazgos arqueológicos respecto a la Biblia. Está bien, pero la fe sobrepasa eso, ¿sí? Entonces, si Jesucristo mismo dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Por fe vivimos y no por vista, dijo el apóstol Pablo. Ahora, eso no significa que no haya evidencias, ¿sí? Pero la fe está puesta específicamente en la palabra de Dios y en lo que Él nos ha dicho. Buena pregunta, hermana. La hermana tiene una pregunta más, luego vamos a pasar allá atrás a Gabriel, y luego aquí a Brenda, y luego a Allison, y con eso creo que tal vez concluimos. O el hermano Carlos, si nos alcanza el tiempo. Sí, hermano.
pregunta es, ¿Dios nos pone trampas? O la pregunta es que Dios nos pone en trampas. Hay un trampa en Proverbios que dice, si tenemos odio en el corazón, si hablamos de ese odio, eso es pecado. Y si no hablamos, eso es pecado. Es una trampa. La resolución es para sacar el odio del corazón. Creo que tenemos que definir qué es trampa. Específicamente no podríamos decir de que Dios nos pone una trampa. ¿En qué sentido? La palabra trampa la usamos en nuestro contexto latinoamericano como algo negativo, ¿verdad? Como cuando queremos cazar no sé, un conejo y le ponemos una trampa para matarlo. Dios no hace eso específicamente, ¿no? Dios no hace eso específicamente, sino que quizás la forma en la que se ha expresado esto es como Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo, le van a venir unos discípulos y le van a decir, queremos que tú nos digas quién eres, ¿sí? Claramente, no me acuerdo específicamente el pasaje. Y Jesucristo les va a decir, quiero que ustedes primero me digan quién es Juan el Bautista. Y Jesucristo ahí les está poniendo como que en una complicación a los fariseos, porque si ellos responden que Juan el Bautista era un verdadero profeta, entonces Cristo les va a decir, entonces ¿por qué no creen en mí? Y si ellos decían Juan el Bautista no es un verdadero profeta, el pueblo los iba a apedrear porque todos creían que Juan el Bautista iba a ser un profeta. ¿Se entiende? Entonces en ese sentido a veces se utiliza la palabra como que trampa en inglés, una trap. Pero específicamente la Biblia dice de que Dios no nos tienta. Ahora Dios permite y Él nos da pruebas durante nuestra vida de las cuales Él está en control, eso sí es seguro. Y como Pablo dice en 1 Corintios 11, Él no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Entonces no sé si hermana le ayuda. Sí. Pasaremos aquí a ¿quién era primero? Gabo, Brenda, Alison y Carlos. ¿Melissa? Ok, Melissa. Bueno, gracias por la exposición estos días. Yo creo que el propósito de un creyente en la tierra es ser hecho a la imagen de Cristo, ¿no? Todo esto basado en Romanos 8, 29 al 30. Entonces, estos días hemos estado hablando mucho acerca de la santificación. Hemos hablado que la base de nuestra salvación es la gracia, el medio es la fe. Y por eso cuando entramos en este pasaje de Romanos 8, del 29 al 30, nos encontramos con la cadena de la fe, ¿no? La cadena inquebrantable que muchos teólogos lo llaman. Pues un poco más fuerte, Gabo, no te escucho. Ok, cuando entramos en Romanos 8, 29 al 30, podemos encontrar la cadena inquebrantable, donde el apóstol Pablo nos habla que nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Y mi pregunta era, o sea, ¿cuál habrá sido, no, la razón por la que Pablo no haya puesto la palabra nos santificó? ¿No? Yo más o menos podría intuir que como la santificación hemos aprendido que es sinergista, que Dios nos da la capacidad para ser santificados y que somos santos posicionalmente, muchos podrían, digamos, al interpretar este pasaje, creer que la santificación es unidireccional, digamos, ¿no? Entonces, si nos podrían ayudar a poder entender un poco por qué la palabra santificación no se ha puesto en este contexto. This passage in Romans is sometimes called the golden chain Este pasaje en Romanos muchas veces llamado la cadena de oro, because the way Paul has written it, these events are all linked together. porque de la forma en la que Pablo lo ha escrito, estos eventos todos están conectados. So I describe it when I teach it like a pipe. Así que yo lo describo cuando lo enseño como, Pipe. okay, como un tubo. You are entered into the pipe Tú entras al tubo
You enter into the pipe when he foreknew you. Tú entraste al tubo cuando Él te conoció de antemano. And you continue down this pipe, and you are predestined to be conformed to the image of his Son. Y tú continúas en ese tubo y eres predestinado. All of this happens Todo esto sucede before you come to faith. antes de que llegues a la fe. And then you continue in the pipe, Y entonces continúas en el mismo tubo o tubería. and those he predestined, then he calls, Y aquellos que predestinó, a ellos también llamó, then he justifies. y a ellos también justificó. Now, interesting, Ahora, de manera interesante, these are all referring to the same people. todas estas están haciendo referencia a las mismas personas. No one gets called without having been foreknown by God. Nadie es llamado sin primero haber sido conocido de antemano por Dios. So it happens to all the same people, and all of this is happening up to the present time. Y todo esto le ha sucedido a todas estas personas y todo esto sucede hasta el tiempo presente. But the last thing he says is Pero glorified. lo último que Pablo dice es glorificado. We are not yet glorified. No estamos todavía glorificados. That is in the future. Eso está en el futuro. That will happen when we stand before Jesus Christ. Eso pasará cuando nos paremos delante de Jesucristo. But he says it in the past tense. Pero Él lo dice en tiempo pasado. Seremos glorificados. It is so certain that it must take place. Pero es porque eso está en tiempo pasado, nos glorificó. ¿Por qué? Porque es algo completamente seguro. And so Paul talks about it in the past tense, Así que por eso Pablo lo pone en el tiempo pasado, as if it has already happened. como si ya hubiera sucedido. Now, between justified and glorified, Así que, pero entre la justificación y la glorificación, both of which are guaranteed, las dos están garantizadas. the process of sanctification takes place. El proceso de santificación toma lugar en medio de esas. So I think it's assumed that when he says, we will be conformed to the image of his Son, Así que creo que se asume de que cuando Pablo dijo que vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo, that we are being sanctified. This is God's call on our life. nosotros vamos a ser santificados. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. But it fascinates me that the whole process refers to the same people, Pero me fascina cómo el mismo proceso se refiere a las mismas personas. and no one is lost in the Y process. nadie se pierde en ese proceso. Now, when I teach on this in Africa, I use the pipe illustration deliberately. Ahora, cuando enseño esto en el África, utilizo esta ilustración de la tubería de manera deliberada. Because in Africa, pipes always leak. Porque en África las tuberías siempre gotean. But I say, this is God's pipe, and there are no leaks in Y yo God's les pipe. digo, por si acaso está la tubería de Dios y no hay goteras en las tuberías de Dios. No one gets out of the pipe until they are glorified. Nadie va a salirse de esta tubería hasta que sea glorificado. So Paul is writing this to encourage our hearts, Así que Pablo está escribiendo esto para animar nuestros corazones. that if God has begun a good work in you, Philippians De 1:6, que la buena obra que Dios ha comenzado en ti, Filipenses 1:6, he will continue that work until the day of Jesus Christ. Él la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Algo que más que añadir al pasaje de Romanos 8, creo que es bien importante tomar en cuenta cuál es la intención de Pablo en ese pasaje. Pablo ya ha hablado acerca de nuestra responsabilidad en la santificación en ese mismo capítulo, Romanos 8, versículo 13. Pero a partir del versículo 28 todo empieza a girar alrededor de Dios hasta el final. Todo se trata acerca de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo y va a hacer en nuestras vidas hasta el final. Entonces creo que eso es importante cuando hemos hablado en algún momento de que la santificación, nosotros creemos en una santificación sinergista, porque Pablo está haciendo énfasis específicamente en todo lo que es una obra completamente de Dios, sin ayuda de nadie, ¿sí? Entonces, y eso se ve en toda esta línea, por ejemplo, cuando hablas de que Él nos conoció, predestinó, Dios solamente hizo eso, llamó, solamente Dios hizo eso, justificó, es una obra completamente de Dios, glorificó, es una obra completamente de Dios. Y cuando hablamos de la santificación, como la vamos a estudiar más alrededor de los próximos meses, es una obra la cual Dios hace, dependemos de Dios para esto,
pero que Dios también nos da la responsabilidad de esforzarnos. Y en el contexto, Pablo no está lidiando específicamente con ese tema desde el versículo 28, sino lo que Pablo quiere es que los cristianos sepan de que están seguros en Dios, porque lo que Él hace se va a cumplir completamente. Y ahora, el que no se menciona la palabra santificación no significa que no esté ahí, ¿sí? No significa que no esté ahí. Como hemos leído en esta semana, 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo va a decir, Cristo es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, el que una palabra no esté en un versículo es simplemente porque el Espíritu Santo no quiso que esté en ese versículo, pero no significa que sea una realidad en la demás revelación. Eso, buena pregunta. Hermana Brenda, le toca. Gracias. Buenos días. Dos cosas. Se me viene a la mente que cuando el pastor dijo que Dios ya nos conoció, pues Gálatas dice que parte del fruto del Espíritu es la fe. Entonces, mi pregunta fue, entonces la fe es primero el Espíritu primero, es decir, ¿es un resultado? Different theologians have given a different sequence to the events that occur in salvation. Diferentes teólogos han dado diferentes secuencias respecto a los eventos de la salvación. And many times in an Arminian context, the view is that you choose to believe in Christ and then you are renewed. So faith comes before the work of the Spirit. En muchos contextos arminianos, sobre todo, la fe viene antes de la renovación o el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo nos da. But in the Reformed context, every Reformed theologian I know will say that the first step in the order of salvation is the Spirit renews the heart. Pero en todos los teólogos reformados, todos están en un consenso en el que antes de la fe viene primero la renovación del Espíritu Santo. And out of that renewed heart, Y de esa then renovación del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces someone believes in Christ. alguien puede creer en Cristo. So the reason for this order, and I believe that is the correct order, Ahora, la razón para ese orden, y yo creo que ese es el orden correcto, is a passage like Ephesians chapter 2, where it says you are saved by grace through faith. es un pasaje como Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice que somos salvos por la fe, por la gracia, por la fe. But that entire process is not from you, it is from God. Pero It's a eso gift no es from de God. vosotros, sino es de Dios. But even in Ezekiel, you go into the Old Testament, and Ezekiel talks about that God will take out the heart of stone and he will put in a heart of flesh. Incluso en Ezequiel, si ustedes van al Antiguo Testamento, Dios va a decir de que Él va a tomar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. And I think that's an Old Testament picture of regeneration. Creo que esa es una ilustración del Antiguo Testamento acerca de la regeneración. Si puedo agregar algo más respecto a esto, hermanos, creo que es importante. ¿Sí? ¿Un muerto puede creer? No. ¿Y qué dice la Biblia que estábamos antes de conocer a Cristo? Muertos. Es por eso que nosotros creemos de que es necesario primero una obra del Espíritu Santo para que la fe sea producida. ¿Sí? En realidad es por eso que se le llama a la fe un fruto del Espíritu. Bueno, lo que el pastor agrega acá es que en algunos contextos arminianos ellos van a decir, sí, estábamos muertos, pero no tan muertos, ¿no? Sí. Casi completamente muertos. Sí, eso nos ayuda a entender, hoy me ayuda a entender mejor el versículo que dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gracias por esa respuesta y quiero también agradecerles, pastores, por tener la humildad de
decirnos que ustedes no lo saben todo, porque ese es un error que se comete bastante en nuestro contexto. Yo que vengo de otra iglesia en el pasado, muchas iglesias creen que el pastor tiene absolutamente toda la razón y jamás puede equivocarse, entonces evita dar su opinión, evita tener un propio razonamiento respecto a la palabra, no discierne y simplemente sigue el error al cual le llevan los pastores. Entonces, gracias por eso. Lo cual me lleva a mi segunda pregunta, que era en realidad la que quería hacer. La otra me vino a la mente solamente porque escuché acerca de la fe y sus conceptos eran un poco difíciles para mí de entender. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedo lidiar con el hecho de que respecto a todo lo que hemos ido aprendiendo en estos días el Evangelio y ahora, cuando hemos hablado de la relación que tenemos que tener con judíos, gentiles y todo tipo de personas, se me viene a la mente que Jesús, por ejemplo, andaba con personas que decían, ¿por qué él anda con prostitutas, con personas que pecan? Y en mi caso, por ejemplo, tengo muchos amigos que se les puede considerar de ese modo y yo estoy con ellos, les predico y tengo una preocupación por ellos y a la vez también tengo muchos amigos que son cristianos. Entonces, me da miedo o estoy preocupada por qué pasa si ahora que estoy en una iglesia en la que he encontrado bastante la guía del Señor y que se predica la palabra tal cual es, pues me da miedo traer lobos y que perjudican la iglesia, o si no, me da, ¿cómo puedo lidiar con esa sensación de no perjudicar la iglesia? La, la, bueno, la hermana, la pregunta es, ¿no tiene miedo de tal vez traer a la iglesia lobos que tal vez son amigos, que no son cristianos y que quieren venir a la iglesia y que al final vengan y perjudiquen a la iglesia? ¿Quién se hace cargo de los lobos, hermano? Pastor. Los pastores. Dentro de una iglesia sana hay pluralidad de pastores. Así que, hermana, eso puede suceder y los pastores nos vamos a hacer cargo. ¿Sí? Vamos a debatir, discutir en amor. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Así que lo que ustedes deben preocuparse, predicar el evangelio, sí, predicar la palabra de Dios, ser ejemplo. Y dentro de la iglesia hay muchos problemas que sinceramente creemos que los pastores son los que deben intervenir. Por ejemplo, cuando se levanta un falso maestro dentro de la iglesia, los pastores vamos a estar dispuestos a intervenir y a hacernos cargo de lo que sucede ahí. Así que no me preocuparía mucho. Sí, pienso que Dios quiere que la gente escuche el Evangelio. Entonces, si tienes amigos inconversos y ellas quieren acompañarte a la iglesia, parece a mí bueno, porque ellas van a escuchar el Evangelio, eso siempre es bueno. Y los resultados de eso, no sé, aparte de eso. Tal vez solo como añadir, Pablo va a hacer eso, ¿no? Pablo va a lidiar con eso, él va a predicar el evangelio, van a plantar iglesias y dentro de las mismas iglesias van a aparecer hermanos que no eran realmente hermanos y es algo con lo que se va a tener que lidiar, es inevitable. Los apóstoles tuvieron que lidiar con eso, así que no hay problema. La iglesia debe estar preparada más bien para lidiar con esas cosas y eso, hermano. And I think I'm just repeating what you Creo que voy a have said. repetir solamente lo que ustedes ya han dicho, But pero hay the history of the church is full of people who came to the church with the intention of being a wolf. la historia de la iglesia está llena de personas en la que se hicieron parte de la iglesia con la intención de ser lobos.
And the power of God's gospel grabbed their hearts and changed them. Y el poder de el evangelio de Dios es el que tocó los corazones de estas personas y los cambió. Sometimes wolves make the best sheep. Muchas veces hay lobos que se convierten en las mejores ovejas. Hermana Melissa. Bueno, con esta conferencia me he dado cuenta que con algunos pecados he sentido remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. Esto me preocupa. Y en las sesiones anteriores que se tocó este tema, dijo que el verdadero arrepentimiento es una tristeza que viene de Cristo y está orientada a Dios y no a mí, porque solo contra Él hemos pecado. Entonces, ¿cómo solucionarlo? ¿Y cuál debe ser el primer paso para este arrepentimiento verdadero y genuino? ¿Y hay algo que venga de mí? If repentance is a gift from God, Si el arrepentimiento es un don de Dios, then it's God that you go to ask for true repentance. entonces tú te acercas a Dios buscando un verdadero arrepentimiento. The very fact that you are able to say what you said El mismo hecho de que tú eres capaz de decir lo que acabas de decir is an indication that God is already at work in your heart. es una indicación de que Dios ya está trabajando en tu corazón. And so you turn around and you say, God, I need true repentance and only you can give it to me. Así que entonces tú te das la vuelta y vas a Dios y le dices, Dios, yo sé que solamente tú puedes darme un verdadero arrepentimiento. Bueno, tengo Hermano- otra pregunta. Otra Sí, pregunta sí. más. ¿Qué diferencia hay entre contar algo a alguien y manejar un chisme? Is she talking about gossip? Okay. Okay, Depende de quién. yo voy a El hermano Carlos está primero, por favor. Él levantó la mano. El hermano Carlos, aquí adelante. Perdón, hermano, estoy yendo por el orden en el que estoy viendo las manos. Vamos a dejarlo al hermano Carlos después. La hermana allá, y creo que ya se nos acaba el tiempo, hermanos. Vamos a ver. Ya. Bueno, yo soy el experto en eso. I'm an expert. Eso era mi vida, de chismear. Realmente el problema es con la boca y no sabemos cómo manejar la boca 100% en una manera correcta. Entonces, como Santiago dice, que la lengua es la frontera última de santificación. Realmente yo no tengo mucha respuesta porque tenemos que hablar. Y cuando hablamos vamos a pecar también. Pues los padres del desierto huyeron al desierto de Egipto, a un lugar donde ellos no tenían que hablar. Pero los padres del desierto dicen que aún no eran personas en 40 kilómetros de mí. Simplemente yo estoy luchando contra pecado. ¿Qué tipo de pecado? Si tú fuese una eremita sin personas, ermitaña, perdón, y no hubo personas en su alrededor, ¿cuál es su lucha contra pecado? Los padres del desierto dicen que la lucha está aquí, en nuestros pensamientos, porque estamos pensando cosas malas. Es la condición humana. Somos pecadores. Quizás Dios pone esto en nosotros para no alcanzar una santificación perfecta en esta vida.
No sé. Before I was a pastor, Antes de que sea pastor, I was the principal of a Christian school. era el director de una escuela cristiana. And we often had issues like this. When you have a group of 800 children and parents together, Y siempre teníamos problemas como estos, cuando tú tenías que reunir a 800 padres con sus hijos. and my teachers sometimes would find out something and they would be reluctant to share it with me so that they would not be accused of gossiping. Y los profesores muchas veces sabían algo que había sucedido, pero no me decían a mí como el director para no ser chismosos. So here is the definition of gossip that I taught them. Así que esta es la definición del chisme que yo les enseñé. Gossip is sharing information about someone who is not part of the problem or part of the solution to the problem. El chisme es compartir información a alguien que no es parte del problema o parte de la solución. So they needed to tell me because as the principal, I was part of the solution Así to the que ellos problem. necesitaban decirme a mí porque yo era el director del colegio y yo era parte de la solución del problema. The same is true of a pastor. Lo mismo es cierto sobre los pastores. Oftentimes, there are things going on in the congregation and the pastor does not know. Muchas veces hay cosas que están sucediendo en la congregación y el pastor no sabe. But the pastor is part of the solution to the Pero problem. el pastor es parte de la solución del problema. So talking to him Así que hablar is con not él gossip. no es murmurar o chismear. Creo que también hay que agregarles, hermanos, el tema de una mala intención, ¿sí? Lo que dice Proverbios capítulo 6, de que simplemente queremos crear división entre hermanos o una riña entre hermanos, eso es incorrecto, pero hay que tener cuidado de ir muy lejos, porque, por ejemplo, el hermano Walton hoy día enseñó Gálatas 2, y Pablo está escribiendo en una carta acerca de lo que Pedro hizo, ¿sí? No está murmurando específicamente, simplemente está dando información de lo que había sucedido en tal momento con un motivo. No era el motivo desprestigiar a Pedro, no era el motivo despreciar a Pedro, el motivo era mostrarle a la iglesia una doctrina importante que tenía que ver sobre el evangelio. Entonces hay que tener un balance ahí. Buena pregunta. Vamos a ir al hermano Carlos, luego a la hermana allá, y con eso vamos a concluir, hermanos. Les dije que no esperan a ser los últimos. Sí, bueno, primeramente buenos días a los hermanos pastores. Hay una idea últimamente en la iglesia que está circulando que dice que cuando te lastiman, te dicen, perdón, Jesús no es así, ¿ya? Es como que tratan de desligar la culpa de la iglesia o más o menos aparentar o mostrar que la iglesia obviamente no es perfecta, como estamos aprendiendo, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podríamos hacer, digamos, tener pautas claras para evitar ser o muy liberal respecto al tema o tal vez muy legalista? Respecto a cuando pecamos contra los incrédulos, sí, contra personas o tal vez nuevos en la iglesia y los lastimamos por un error que cometemos, ¿está ahí, hermano?
y que hay personas que van y le dicen a la persona, pero Cristo no es así, ¿no? Cosa de que no se decepcionen del cristianismo, ¿no? No está completamente equivocado porque Cristo no es así, Cristo no nos va a decepcionar, Cristo no es así, pero creo que también hay que añadirle a eso una sincera confesión de que somos pecadores. Entonces yo no tengo miedo de ir a una persona con la cual cometí un error, me equivoqué y decirle, sabes, soy pecador y es por eso que necesito a Cristo, igual que tú, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no sé si se está usando esa frase, aunque no la escuchaba en nuestra iglesia, pero tal vez se usa esa frase como para que no vean tanto mi pecado, pero no está mal que la gente entienda, como hemos visto en las sesiones pasadas, el cristiano no está llamado a vivir en hipocresía y con una máscara. El cristiano cuando se equivoca, la Biblia dice, tiene el derecho de ir y confesar su pecado y puede hacerlo de manera abierta y pública. Entonces, sí, yo puedo ir con una persona y decirle, sabes, yo siendo cristiano no te mostré un buen testimonio, quiero que sepas que Cristo no es así, pero también quiero que sepas que yo soy pecador, es la verdad. Y es porque somos pecadores más bien que necesitamos el Evangelio, ¿no? Y creo que es una herramienta para mostrar de que, una, humildad, y dos, el tema de que ¿cuánto necesitamos el Evangelio? ¿Se entiende, hermano? ¿La ayuda? Okay. Una pregunta más, la hermana, y con eso vamos a concluir. Buen día, hermanos. Muchas gracias por todo. Bueno, en la conferencia entendí que somos justos por la obra y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo somos pecadores aún, que estamos luchando con nuestro pecado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo matar mi pecado? Entiendo que es una lucha, pero también hay una responsabilidad mía. Y al mismo tiempo, ¿cómo conciliar el hecho de que es obra de Dios en mi vida? Eso, gracias. Ya, es una buena pregunta. Mi idea es que todos nosotros tenemos un camino para andar, un camino diario. Y no sabemos qué va a acontecer en mi camino hoy. Entonces, antes que salgo de la casa, es bueno para mí, para leer mi Biblia, orar, contemplar a Cristo en la mañana. Luego comienzo con mi camino. ¿Qué va a acontecer? No sé, no tengo idea. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y tu conocimiento de la Biblia, quizás tú tienes una respuesta para las personas que están involucrados contigo durante el día. Es un proceso muy dinámico. No hay una casi regla exactamente aquí, pero es un andar con Cristo que es muy dinámico, lleno de Escritura y el Espíritu Santo, pero tú tienes que actuar. Entonces, ojalá que nuestras acciones son agradables a Dios. Quizás sí, quizás no, no sabemos. O muchas veces no sabemos. This is the very issue that Paul is describing in Romans 7, moving into Romans chapter 8. Eso es lo que Pablo mismo está describiendo, moviendo cuando se mueve del capítulo 7 al capítulo 8 de Romanos. Even though we continue to sin because there is sin within us, Aunque continuamos pecando porque todavía hay pecado en nosotros, we are not condemned. no estamos condenados. But then he goes on to talk about the life in the Spirit of God. Pero luego Pablo continúa hablando en el capítulo 8 acerca de la vida en el Espíritu. And he talks about living according or walking according to the Spirit. Y Pablo habla acerca de cómo vivimos acorde al Espíritu. And the phrase that I'm especially interested in is, I think, in verse 13 and 14. Y la frase que estoy especialmente interesado está en el versículo 13 y 14. If you live according to the flesh, you will die. Si tú vives acorde a la carne vas a morir. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Pero si por el Espíritu tú mortificas tu pecado, vas a vivir.
For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. We so often talk about, well, the Spirit led me to go downtown on Saturday afternoon. Muchas veces podemos decir, bueno, el Espíritu me guió a ir al centro de la ciudad en el sábado en la tarde. But when Paul talks about the leading of the Spirit, Pero cuando Pablo habla de la guía del Espíritu Santo, it is directly in the context of our fight against sin. está directamente en el contexto acerca de nuestra lucha contra el pecado. And here is my understanding of that. Y aquí está mi entendimiento de esto. We have no idea how much sin we have in our lives. Nosotros no tenemos ni la mínima idea de cuánto pecado existe en nuestras vidas. I think if we saw all of our sin at once, it would kill us. Creo que si viéramos todo el pecado que tenemos en una sola vista, eso nos mataría. So God very graciously reveals certain sins to us at a time. Así que Dios con mucha gracia nos revela pecados en diferentes momentos. I believe that is the leading of the Spirit. Creo que esa es la guía del Espíritu Santo. That the Spirit is saying, okay, here is the sin we're going to kill next. Creo que el Espíritu Santo es como si dijera, ok, aquí hay un pecado que es con el cual ahora vamos a matar, al cual vamos a matar ahora. And you begin praying against that Y sin. empiezas a orar en contra de ese pecado. And by the power of the Spirit, He begins to help you to see it and to avoid it and to kill it. Y por el poder del Espíritu Santo, Él te permite verlo, te permite evitarlo y para terminar matándolo. Now, Ahora, I have to tell you that I have killed my pride many times. ahora debo decirles de que he matado mi propio orgullo muchas veces. But pride is a sin that will grow in any ground, even the ground at the foot of the cross. Y el orgullo es un pecado que va a crecer en cualquier tipo de tierra, incluso aquella tierra que está tan muy cerca de la cruz. And so I kill it in one area and it comes up again in another one. Así que mato el orgullo en una área y de repente aparece en otra. So it's a constant process, but I believe it is directed prayerfully by the Spirit of God. Así que es un proceso constante, pero creo que está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. But remember Pero recuerda what we've been talking about this whole week, lo que hemos estado hablando toda esta semana, that as you are going through this que process, mientras tú estás caminando en este proceso, which at times can feel like it is almost like you are dying, que muchas veces se siente como si estuvieras a punto de morir. but as you go through this process, you are as righteous as Christ is because you have His righteousness covering all of your sins. Pero mientras avanzas en este proceso, tú ya eres tan justo como Cristo es, porque su justicia es la que te provee esa justicia. So you are at the same time righteous and a sinner. Así que al mismo tiempo eres justo y pecador. And that confidence is what enables you to continue the battle against your sin. Y esa confianza es la que te motiva a continuar la batalla contra el pecado. Tal vez, hermanas, solo para agregar, en la iglesia tenemos como 4 o 5 sesiones en la página de la iglesia acerca de cómo vivir en el Espíritu, que es una exposición de Romanos 8, que creo que le podría ayudar también respecto a este tema. ¿Sí? Hermanos, con eso vamos a concluir el tiempo de preguntas. No estamos concluyendo todavía la conferencia, sí, tenemos que entregarles los certificados y el material, así que les voy a pedir mantenerse en sus asientos en orden. Vamos a listar aquí algunas cosas. Les voy a pedir a los hermanos de servicio, por favor, que me puedan ayudar a traer el material que está adentro y junto con los pastores vamos a ir llamando uno por uno. Hermanos, no es grado.